Bueno, la parte básica, ¿no? Siempre es importante para poder delimitarnos también nosotros en la parte general después, ¿no? Para poder hablar de fracturas, para poder hablar también de digamos, de procesos de consolidación o de tiempos, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar rápidamente de las lesiones de la cintura escapular. ¿Por qué le llamamos cintura escapular? En este caso, nosotros vamos a llamar dos cinturas, ¿no? Cintura escapular, una, y la otra cintura le vamos a llamar cintura pélvica, ¿no? Cintura pélvica o cinturón pélvico. Porque dan la vuelta, ¿no? Dan la vuelta. Ahora, la cintura escapular, ¿por qué no se llamó cintura del hombro, ¿no? O del húmero proximal? ¿Por qué se llama escapular? ¿Ustedes saben cuál es la escápula? El huesito que está atrás, ¿no? Es un huesito a manera de un plato, ¿no? Que tiene varias prominencias, ¿no? Varias prominencias. ¿Por qué cuando hablamos de hombro, hablamos de cintura escapular y ¿por qué le damos tanto realce a este elemento? La escápula es el elemento, entre comillas, más importante del hombro, por varios motivos, ¿no? Dentro de los motivos más importantes tenemos que en la parte escapular se van a insertar los ¿cuántos son los músculos del manguito de los rotadores? 4, ya. Los 4 músculos del manguito de los rotadores van a salir de la escápula y se van a ir a la zona proximal del hombro, del húmero, ¿no? Para insertarse en dos prominencias, ¿no? Esta escápula, aparte de eso, cuando nosotros hacemos cualquier movimiento, va a girar con todo el húmero proximal y va a hacer movimientos, en este caso de rotación en su eje, ¿no? Va a hacer movimientos de angulación y va a hacer movimientos paralelos también, ¿no? Cuando nosotros hacemos movimientos combinados. Entonces, la escápula estamos viendo que es un elemento muy, muy importante para el movimiento del hombro. Y por eso siempre, bueno, es necesario ver la parte de las fracturas, en este caso de escápula también. Las fracturas de escápula, en realidad, la escápula es un huesito muy delgado, muy, muy delgado. Tan delgado que a veces cuando se fractura y entran a cirugía, encuentran a veces que prácticamente no hay hueso, ¿no? Es prácticamente una membranita nada más, muy delgada, ¿no? Entonces, muchas veces pues hay muchas fracturitas que en la escápula se tratan ortopédicamente, solamente con reposo. Y como tienen una cobertura muscular bastante importante, a veces, y es un hueso esponjoso, consolida bastante rápido, a veces no provoca ninguna dificultad más adelante. Entonces, el tratamiento de la mayoría de las fracturas de escápula, ¿no? La mayoría, ¿no? Que son fracturas, digamos, simples, lineales, etcétera, lo único que se hace es, ¿qué cosa? Inmovilización del hombro y un poco de analgesia, ¿no? Y en fracturas, digamos, muy complejas, que son raras, ¿no? Se colocan placas y tornillos, ¿no? En algunas oportunidades se coloca solamente tornillos, en algunas oportunidades solo agujitas de Kirchner, ¿no? Entonces, la mayoría son de tratamiento ortopédico, porque generalmente la mayoría son fracturas de un trazo simple y los músculos se están envolviendo y dan toda la estabilidad, ¿no? Y provocan poco dolor, ¿no? No son muy aparatosas. De entre las siguientes, ¿cuál es la indicación para la osteosíntesis de una fractura de clavícula? Y acá nos vamos con el otro hueso. Entonces, la cintura escapular, ¿no? Para redondear ahorita, escápula, húmero proximal y clavícula, ¿no? Clavícula, hasta su articulación, ¿no? ¿Cómo se llama la articulación que está más medial?
de la clavícula? Externo clavicular, ¿no? Listo. Entonces, la escápula, vamos a darle sus formas. En la parte de atrás de la escápula hay una espina. ¿Está bien? Una espina que me delimita dos fosas. La fosa supraescapular y la fosa infraescapular, ¿no? Entonces, esas fosas abarcan dos músculos principales, ¿no? El músculo de arriba se llama, encima de la espina, supraespinoso, y debajo de la espina, infraespinoso. Y más abajito hay otro musculito que sale y se llama redondo menor. Y más abajito hay otro musculito, se llama redondo mayor, pero ya no es parte del manguito, ¿no? Se inserta más abajo. Ya, entonces, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso. Listo. Por atrás. Por adelante de la escápula. Si nosotros vemos adelante de la escápula la tenemos atrás. Y está delimitado con una articulación virtual, que es con el tórax, que es donde hace todos sus movimientos. Pero ahí, en este espacio, acá, en la fosa subescapular, está un músculo, que se llama el subescapular. Entonces tenemos al subescapular por delante de la escápula y por atrás el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Entonces los cuatro músculos del manguito. Por delante de la escápula, el subescapular, ¿por dónde tiene que salir su tendón? Si está por delante de la escápula. ¿Por atrás? Si está por adelante, tiene que salir por adelante. Y los músculos de atrás, sus tendones, ¿por dónde tienen que salir? ¿Por adelante o por atrás? Por atrás. Entonces, los tres músculos de atrás abrazan y se insertan acá afuera, ¿no? Afuera y arriba. ¿Y cómo se llama esta prominencia de afuera y arriba? Troquíter. En el húmero, ¿no? Es manguito de los rotadores, ¿no? En el húmero. Entonces se llama troquíter, ¿no? Y el otro subescapular que viene por adelante da un único tendón fuerte, grande, y se inserta en una estructura solo. ¿Cómo se llama esta estructura? Troquín. Entonces el único músculo que se inserta en el troquín es el subescapular. Y los otros músculos que se insertan en el troquíter son el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entonces ya tenemos nuestro manguito. Esa es por una parte la escápula. La escápula da otra zona ósea. Se va hacia el lateral y sale de la parte de la espina, termina en una estructura que da la vuelta así, en redundante, o sea, hacia el mismo lado. Y se une con la clavícula. ¿Cómo se llama esa estructura de la escápula? Acromion. Y da la articulación acromioclavicular, distal, ¿no? Hacia afuera. La misma escápula termina en el acromion y por debajo va a dar una cavidad que va a albergar a la cabeza del húmero. ¿Cómo se llama esa cavidad? La cavidad glenoidea. La misma escápula va a dar un dedito hacia adelante, por debajo del acromion. ¿Cómo se llama ese dedito que da la escápula? La apófisis coracoides. ¿Se dan cuenta todo lo que está dando la escápula? Prácticamente todas las articulaciones, los músculos, prácticamente todo para el hombro. Entonces la escápula es muy importante en el hombro, ¿no? Si no tuviéramos escápula no tuviéramos hombro, ¿no? Y todos los movimientos que podemos hacer, ¿no? Entonces, después viene el acromion y viene la clavícula en forma de S itálica, ¿no? En forma de S itálica, la clavícula. Y la clavícula es un elemento también importante de sostén muscular, sostén ligamentario y sostén en este caso también de la parte ósea articular. Y la clavícula se fractura porque es un hueso, digamos, la escápula es un hueso grande, ¿no? Con un montón de prominencias, con un montón de zonas, pero el punto débil, digamos, en la zona del hombro
se da en la clavícula y en la región proximal del húmero. Entonces, generalmente la clavícula pues sufre de fracturas. ¿Y dónde se fracturará más? ¿En la parte donde tiene la zona fuerte distal, en la parte proximal o en la parte que está libre en el medio? En el medio se fractura más, ¿no? Más o menos un 60-70%, ¿no? De la fractura se da en el medio de la clavícula. Y esta zona del medio de la clavícula es una zona bastante buena, pega bastante bien, va bastante bien, consolida muy bien, ¿no? Especialmente cuando solamente tiene un tracito, ¿no? Se coloca un inmovilizador. ¿Cómo se llama ese inmovilizador? En 8, ¿no? El tratamiento para fracturas de clavícula es en 8, ¿no? Sacando pecho, ¿no? Sacando pecho y mandando pues la parte de acromio hacia atrás para tratar de reducir. Y se trata generalmente, muchas veces se trata así, queda una pequeña deformidad en el medio, una bolita, ¿no? Consolida rápido, más o menos en mes y medio, por ahí está consolidando ya completamente, y el paciente puede hacer sus funciones, salvo con una pequeña deformidad. Ese es lo más frecuente. Pero a veces no se puede tratar ortopédicamente y se tiene que tratar quirúrgicamente. Pero hay indicaciones. Entonces acá nos dicen, ¿cuál es la indicación para la osteosíntesis de una fractura de clavícula? Tenemos varias indicaciones. A ver. Acá tenemos por tercios, nos han puesto, ¿no? Ya. Vamos a tener las siguientes zonas. Esta es la clavícula. Tenemos una zona distal articular, una zona proximal articular y una zona diaficiaria. Esa es una división. La otra división es tercio externo, tercio medio y tercio interno. 3 tercios. Entonces, el tercio interno contiene ¿a qué articulación? A la esternoclavicular. Y la del tercio externo, ¿a qué articulación están incluyendo? Al acromion clavicular. Pero siempre van a ser las del tercio externo articulares. O las del tercio interno articulares, siempre. No siempre, ¿no? Porque se puede fracturar un poquito antes de la articulación, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Si yo lo divido en 3 tercios, ese tercio me incluye la articulación, pero no todas las fracturas de ese tercio externo van a llegar hasta la articulación. Algunas van a ser un poco antes de la articulación, tanto de la parte del tercio externo como del tercio interno. Entonces no siempre son articulares. Y cuando nosotros tenemos fracturas articulares sí hay que operar, siempre. Pero no todas las fracturas, en este caso, tercio externo, tercio interno, son articulares. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Si yo tengo mi clavícula, acá tengo el acromion y acá tengo el esternón, ¿no? Entonces, acá tengo tercio medio, tercio externo y tercio interno. Entonces, si yo me fracturo, por ejemplo, acá, ¿incluyó la articulación? No. Entonces acá yo lo puedo tratar ortopédicamente. Si se fracturó así, sí, ¿no? Acá sí es quirúrgico. Y si se fracturó así, o se rompió todo esto, también es quirúrgico, ¿no? Y puedo con mi plaquita, ¿no? Con mis tornillos, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá lo que me dice, ¿cuál es indicación para la osteosíntesis? Cuando se localiza en el tercio interno, no siempre. ¿Está bien? ¿Sí está bien? Ya. Las desplazadas del tercio medio, no, porque si las reduzco, ¿no?
Si las reduzco bien, ¿no? O aceptablemente, esto va a consolidar. Siempre, cuando se localiza en el tercio externo, siempre, tampoco, ¿no? Salvo que sea articular, ¿no? Cuando es bilateral, las dos clavículas, sí. Otras indicaciones quirúrgicas. Cuando hay un hombro flotante, fractura de clavícula y fractura de húmero. En pacientes politraumatizados, también. Cuando está expuesta, ¿no?, el hueso afuera, también. O riesgo inminente de exposición, también. ¿Está bien? O cuando el desplazamiento es mayor a 2 centímetros, ¿no? A 2 centímetros. Hay más de 2 centímetros de desplazamiento, se intenta reducción y no se reduce, hay que operar. ¿Por qué? Porque se han metido partes blandas, ¿no? Y si hay partes blandas, nunca va a pegar, nunca va a consolidar. Entonces esas son las indicaciones quirúrgicas. Cuando hay fracturas expuestas, se colocan unos tutores que son fijadores externos. Se colocan unos clavos acá, ¿no? Acá está su rosca, ¿no? Rosca distal, ¿no? Para que entre al hueso. Rosca distal, rosca distal, rosca distal. Y se coloca acá un fijador, un inmovilizador de fierro, ¿no? Es raro que vean eso, ¿no? Generalmente ven en muñeca, ¿no? Con unos fijadores, ¿no? O en piernas, ¿no? Con sus fierritos desde afuera, ¿no? En fracturas expuestas. Cuando hay fracturas cerradas, se coloca aquí una plaquita, ¿no? Una plaquita con sus tornillitos, ¿no? Ahí está. Con sus tornillitos, ahí. Ahí está. Ya. ¿Cuál de las siguientes formas de lesión acromioclavicular es de indicación quirúrgica absoluta? Igual. Cuando tenemos lesiones acromioclaviculares, ¿se supone que han comprometido la articulación o no? Sí. Ya. ¿Es de indicación quirúrgica? Sí. Pero acá nos dicen que es de indicación quirúrgica absoluta. Y nos habla de lesiones. No nos habla si hay fracturas solamente o solamente, ¿qué cosa? Un esguince o una ruptura de ligamentos, que vamos a llamarle luxación acromioclavicular, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá, ¿alguna vez han visto una luxación acromioclavicular? En la luxación acromioclavicular, primero que hay varios elementos de sostén en la parte de... Vamos a dibujarlo, creo que está mejor con dibujitos. La parte del acromion y la parte de la clavícula, ¿no? Y acá está el dedito que les decía, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Coracoides, ¿no? Este es el acromion y esta es la clavícula. Entonces, primero que la articulación acromioclavicular es esta de acá. Ahora, aquí hay varios elementos. Primero, que acá hay una articulación con los ligamentos acromioclaviculares, que son 4. Arriba, abajo, adelante y atrás. Anterior, anterior, ¿no? Posterior, superior, inferior. 4. Que dan la vuelta. Segundo, hay acá unas estructuras ligamentarias que se llaman conoide y trapezoide. ¿Está bien? Y también hay unos ligamentos coracoacromiales, para complicar la cosa. Ahora yo les digo, ¿quiénes están en riesgo de desplazarse? ¿El coracoides, el acromion o la clavícula? Cuando hay una luxación acá, o una lesión, fractura, luxación o combinación, fractura, luxación. La clavícula. La clavícula siempre corre riesgo de lesionarse. La clavícula. Entonces, si es que hay una lesión acá, dice, ¿cuál es la forma de lesión acromioclavicular? O sea, acá había una lesión, en esta zona había una lesión. Dice, ¿cuál es la indicación quirúrgica? Si yo tengo un esguince acromioclavicular, quiere decir que esta zona de acá, estos ligamentos, se han
distendido, ¿no? Una pequeña lesión, pero no se han roto completamente. ¿Está bien? Y se pueden haber esguinzado también estos de acá, un poco. O sea, va a tener dolor, limitación, un poquito de tumefacción, etcétera. ¿Eso se opera? No. La subluxación acromioclavicular. La subluxación. La subluxación, ¿qué pasa cuando hay una luxación acromioclavicular? ¿Qué ligamentos se tienen que lesionar para que salte la clavícula, para que tenga signo de la tecla positivo? ¿No? Se tiene que romper los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. O sea, los tres, ¿no? Los dos coracoclaviculares y todos los ligamentos acromioclaviculares. Se rompe todo y la clavícula se eleva, ¿no? Y signo de la tecla positivo, ¿no? Pero no siempre se opera esto. O sea, una subluxación no siempre se opera, ¿no? Tiene que tener algunos parámetros, ¿no? Nosotros tenemos una clasificación que lo dividimos digamos en este caso, en 6 tipos, ¿no? Y el grado 3 es el que, a partir del grado 3 ya se opera, ¿no? Que es aquel que tiene un desplazamiento mayor al 100%, ¿no? Que se va más arriba. Y en este caso también no reduce con las maniobras pues, de reducción, ni con ni movilización. Entonces en ese caso sí se opera, ¿no? La luxación superior, bueno, en este caso tendría que decirnos si es que se ha desplazado más del 100%, ¿no? En este caso sería ninguna de las anteriores, porque acá en luxación superior puede ser que solamente esté aquí o que esté muy arriba, ¿no? Entonces nos quedamos con ninguna de las anteriores. Ya, esta ya la dimos, ¿no? ¿Cuál es el músculo que se inserta en el troquín? El subescapular, ¿no? Aquí está, en este caso, la escápula, ¿está bien? Y las relaciones que existe con los otros elementos. Como pueden ver aquí, de la espina, ¿no? Por atrás, de la espina termina la espina y da una vuelta redundante. ¿Cómo se llama esto? Acromion. Por adelante de la espina, ¿no? Y por delante, en este caso, de toda la zona de la paleta, en este caso de escapular, sale un dedito que se llama apófisis coracoides. Y por debajo también, y más lateral, sale la cavidad glenoidea, ¿no? El húmero, ¿no? El húmero con sus dos tuberosidades, la tuberosidad mayor, troquíter, y la tuberosidad menor, troquín. Y todos los músculos que ya hemos visto también, ¿no? Todos los músculos que ya hemos visto, ¿no? El supraespinoso se inserta en la parte de arriba, ¿no? Por eso es que, ¿no? ¿Recuerdan, no? La anatomía, los 30 primeros grados de abducción los da el supraespinoso, se dice, ¿no? Entonces, después más abajito está el infraespinoso y por acá el redondo menor, troquín, ¿no? Troquíter. Y el troquín acá el subescapular. Ya. Ahora, para hablar de luxaciones glenumerales. Nosotros tenemos acá varios tipos, ¿no? Varios tipos de luxación glenumeral. La luxación glenumeral es cuando existe una pérdida de la congruencia articular de la zona glenoidea y de la zona proximal del húmero. Y este húmero es el que se desplaza. Se puede ir hacia varios puntos. Nosotros tenemos como referencia la zona de la apófisis coracoides. ¿Está bien? Y nos vamos a ir acá. Anterior extracoracoidea. La anterior extracoracoidea se localiza en esta posición de acá. Anterior. Dicho sea de paso, la luxación anterior es la más frecuente,
Porque si ustedes ven la estructura ósea, en la zona posterior hay más refuerzo. En la zona posterior hay más refuerzo óseo. Aparte de eso, los movimientos más importantes que nosotros hacemos es hacia la zona anterior. Y generalmente pues son por caídas con el miembro superior en extensión, también por caídas con protección del hombro, ¿no? Y se va hacia la zona anterior. La anterior extracoracoidea, ¿está bien? La anterior subcoracoidea, que es, ya no está aquí, sino debajo del coracoides. Anterior intracoracoidea es cuando la cabecita del húmero se mete a este espacio y se asciende y se agarra prácticamente el coracoides. Entonces a veces se hace la reducción y pueden lesionar acá estructuras, ¿no? Y la anteroinferior, ¿no? La anteroinferior es bastante rara y es una luxación que prácticamente la cabeza ha bajado, ha descendido. Es muy rara y simplemente se va un poquito hacia adelante y cae prácticamente el hombro. La reducción es bastante fácil, ¿no? Empujar y reduce y otra vez se sale, ¿no? Entonces, algunos prefieren dar un tratamiento quirúrgico para poder cerrar la cápsula, que es la que se rompe totalmente. Y la posterior, que es bastante rara, ¿no? Bastante rara. Entonces, acá la menos frecuente sería esta, ¿no? La posterior. Subespinal es porque está debajo de la espina, ¿no? Debajo de la espina de la paleta, en este caso escapular. Está en orden de frecuencia. Este es más frecuente y así lo siguen todas. ¿Y qué se hace cuando hay una luxación glenohumeral? Se hacen movimientos de tracción, ¿no? Y rotaciones, ¿no? Rotación externa e interna, y ahí pues se reduce. Los mecanismos en este caso para fracturas, ¿no? Para fracturas, en este caso hablando ya de la parte del húmero proximal. El húmero proximal, nosotros generalmente cuando caemos tendemos a protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Nos protegemos siempre extendiendo los brazos o extendiendo, en este caso, lo que son las piernas, ¿no? Las piernas, con apoyo de las manos. Cuando caemos, nosotros tendemos a protegernos. Pero cuando pensamos cuando estamos cayendo de repente y pensamos proteger zonas específicas, hacemos otros movimientos. Entonces, lo más frecuente es que caigamos, caemos de altura y extendamos la mano. Y ahí sufre pues luxaciones, ¿no? Fracturas de casi toda la zona de la cintura escapular, ¿no? Entonces, estas caídas de acá son, un poco menos frecuentes, ¿no? Generalmente la persona cae pensando en protegerse ciertas estructuras, ¿no? En proteger el tórax, ¿no? O proteger la cabeza, etcétera. ¿Ya? Pero el mecanismo así, espontáneo que tenemos es a extender los miembros para protegernos. Dentro de las fracturas de cabeza del húmero tenemos fracturas intraarticulares y fracturas extraarticulares. Las intraarticulares es las que se comprometen desde el nivel de la cápsula articular y que pueden comprometer la zona articular glenohumeral, ¿no? Estas fracturas extraarticulares son las que se encuentran fuera de la cápsula. Las extraarticulares, especialmente aquellas que se dan en el cuello quirúrgico, muchas veces se le da tratamiento ortopédico también, ¿no? Pues son fracturas que se pueden impactar, hueso esponjoso, y tenemos algunos criterios, ¿no? Algunos criterios para darle tratamiento ortopédico. En cambio, las fracturas intraarticulares, ¿no? Así como estábamos mencionando las fracturas intraarticulares en la zona de la clavícula, ¿no? Con sus articulaciones, son de tratamiento quirúrgico generalmente. Ahora, otro problema que tenemos aquí en el húmero proximal es similar al que tenemos con la cabeza femoral. Son zonas de irrigación terminal. Por lo tanto, si se fractura aquí adentro, generalmente hay fragmentos que van a terminar haciendo necrosis avascular, ¿no?
aséptica, ¿no? Obviamente por la fractura nada más, se sale de la irrigación y se muere esos pedazos óseos. Los pedazos óseos que se mueren en la radiografía se ven como elementos más radioopacos, ¿no? Se ven blancos, ¿no? Se ven blancos, más blancos que el resto del hueso, y también se comienza a ver que se comienza a degenerar, se comienza a ver como el signo de la manzana que le llamamos nosotros, el signo de la manzana podrida, que comienza a degenerarse y prácticamente termina desapareciendo muchas veces toda la zona de la cabecita cuando la fractura es muy muy proximal. Mientras más distal sea, ¿no? Por ejemplo, que hay una de cuello quirúrgico, tiene mejor pronóstico, porque las arterias que envuelven tanto anterior y posterior la cabecita están viables, ¿no? Acá tenemos fracturas extraarticulares también, ¿no? Listo. Ya. La 11, ¿no? ¿Cuál de entre las siguientes, la lesión asociada más frecuente a la luxación glenumeral posterior? Ya, la luxación glenumeral posterior, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, a ver. Si nosotros tenemos el hombro, y se luxa, se va hacia adelante, que es lo más frecuente, ¿no? ¿Qué estructuras se podrán comprometer? Uno, o sea, ¿qué es lo directo? ¿Qué es lo que envuelve a la cabecita? La cápsula articular. Se rompe la cápsula, se rompió. ¿Qué otros elementos están sosteniendo a la cabeza humeral? El manguito de los rotadores. Y si se va hacia adelante, ¿quién sufrirá más? ¿El supraespinoso, el infraespinoso o el redondo menor? ¿O el subescapular? Si se va hacia adelante, ¿quién sufrirá más? Porque generalmente se va hacia adelante y baja un poco, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Se mete prácticamente bajo el coracoides. ¿Quién sufrirá más? ¿Cuál de los 4 musculitos? Ya ver, el subescapular, ¿sí o no? No, porque también se va a juntar, ¿no? No se va a elongar, no se va a estirar, nada, ¿no? No se va a hacer nada. El supraespinoso, ¿sí o no? Sí, ¿no? El infraespinoso, también, ¿no? Y el redondo menor, también. Pero el que más se lesiona es el supraespinoso. Y a veces abulsiona, rompe este fragmento superior del troquíter y se va hacia arriba. Cuando está muy desplazado, hay que colocar unos tornillitos, ¿no? Y fijar ese troquíter al húmero nuevamente. O sea, quirúrgico, ¿no? Así es. Y cuando se va hacia atrás, se rompe la cápsula, ¿no? ¿Y qué musculito sufrirá, digamos, ahí los problemas? ¿Mm? ¿Qué músculo? El subescapular. ¿Y qué va a romper? El troquín, ¿no? El troquín. Entonces, eso es lo más frecuente, ¿no? Las luxaciones que se acompañan con su fractura. En general, primero la luxación rompe la cápsula. De cualquier zona. Ustedes piensen en cualquier zona del cuerpo. Primero lo que va a hacer la luxación es romper la cápsula. Y segundo, piensen siempre en fractura. Eso es lo más frecuente, la fractura. Y tercero, pueden pensar en lesión nerviosa, lesión vascular, etcétera, etcétera. O sea, después ya pueden pensar otras cosas. Pero primero, lesión de la cápsula y segundo, lesión, en este caso, ósea, ¿no? Fractura. Eso es lo primero que hay que descartar. Entonces acá arrancamiento de troquín. Ya. Rotura si es una luxación posterior, ¿se romperá el reborde glenoideo anterior o el posterior? Posterior, ¿no? Si es al revés, si se va hacia adelante,
sí sería habría esto, ¿no? Una ruptura del rebote glenoideo anterior. Arrancamiento del troquíter. ¿En qué tipo de luxaciones? Anteriores, que son las más frecuentes, ¿no? Lesión de Hill-Sachs. Lesión de Hill-Sachs. ¿Alguna vez han escuchado lesión de Hill-Sachs y de Bankart? ¿Mm? La lesión de Hill-Sachs y las lesiones de Bankart son lesiones que nosotros lo tomamos en lesiones de esos hombros que se salen a cada rato. En luxaciones recidivantes de hombro, nosotros vemos lesiones de Bankart y lesiones de Hill-Sachs. Las lesiones de Bankart y de Hill-Sachs, las lesiones de Hill-Sachs son, a ver,